sobre los primeros temas. Ya, ustedes ya tienen ahí el nuevo módulo, así que no se preocupen, muchachos, ¿ya? Vamos a trabajar lo que corresponde a los primeros temas. Esta parte ya no es tanto teórica, sino es una parte práctica, ¿ya? Ya no es un tanto teórica, sino es más práctica. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya, muchachos, entonces voy a hacer un esquemita de teoría y luego nos centramos porque hay bastantes preguntas para resolver, ¿ya? Vamos entonces. Por acá. Muy bien, vamos a tener ahora lo que corresponde al primer tema del segundo módulo, que es, vamos a cortar esto porque esto está un cochinito, que es la comunicación. ¿Está bien? Todo en relación a la comunicación. Pero como les digo, vamos a ir aclarando los panoramas porque estos temas ya los hemos visto ya. O sea, lo que vamos a hacer es reforzar, siempre darle una reforzadita a todo esto, ¿ya? Muy bien, vamos observando entonces acá el tema de la comunicación. Vamos a recordar inmediatamente acá lo que corresponde con la comunicación. La comunicación es un proceso, pero no es cualquier proceso. Es un proceso intencional para transmitir información. Entonces, eso es lo primero que vamos a tener acá. Proceso intencional para transmitir información. Si a mí me preguntan, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la comunicación? Es esta. Es transmitir información. Y vamos a ir aclarando algunos puntos. El primer punto es la diferencia entre comunicación e información. Esta va a ser la primera diferencia entre actos comunicativos o hechos comunicativos y actos informativos o hechos informativos. Para el caso de la comunicación, como ustedes tienen acá en cuenta, como para el caso de la comunicación es un proceso, pero no es cualquier proceso. Es un proceso intencional que yo lo quiero hacer. Sí, yo lo quiero dar a conocer. Por eso digo que es un proceso intencional. Mientras que la información va a ser un proceso no intencional, que se dio de casualidad. Ahí está. ¿Sí? Tenemos que recordar también que la comunicación es un proceso intencional para transmitir información. Entonces, por ahí lo podemos confundir. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá? Tenemos que tener en cuenta nuestro esquemita. Siempre vamos a tener en cuenta nuestro esquemita. Para el caso de la comunicación, me dan un acto, un hecho, yo tengo que encontrar emisor, mensaje y receptor.
yo encuentro emisor, mensaje y receptor, y entonces diré que es un acto comunicativo. Si yo no encuentro esto, si solamente voy a encontrar sujeto y realidad, ¿sí? El sujeto y la realidad, entonces solamente será un acto informativo. Veamos los casos. Yo te digo, Pedro, ¿sí? Pedro observa la luz roja del semáforo. Ve, ahí está. Pedro observa la luz roja del semáforo. Profesor, ¿acá existe comunicación? Sí. ¿Por qué? Porque es intencional. Sí. ¿Por qué? Porque voy a encontrar estos tres elementos. Encuentro emisor, mensaje y receptor. Emisor, quien puso el semáforo. ¿Sí? Entonces acá ve, ¿quién colocó el semáforo? El mensaje, el color de la luz, ve, la luz roja. El receptor, ¿quién es? Pedrito. Emisor, mensaje y receptor. En cambio, en la información, hay que recordar esto que también es importante, ¿sí? No hay que olvidar esta partecita. Hablar de información es hablar de conocimiento. O sea, vamos a tomar acá lo siguiente. Información es igual a conocimiento, ¿ya? Tengo, por ejemplo, el mismo Pedrito, ¿ve? Pedro, y le voy a colocar lo mismo, ¿ve? Observa, pero esta vez un accidente de tránsito. O sea, la este confuso, mira, a ver. Justo observa un accidente de tránsito. Dime, ¿hay emisor, mensaje y receptor? Ni cabe. ¿Qué encontramos? Solamente el sujeto con la realidad. Tócame que soy realidad. Ahí está. Entonces, ya tenemos por acá comunicación y vamos a tener información. Ese es el primer punto. Diferenciar comunicación de información. El segundo punto que vamos a tener por acá es este. Es sobre la famosa comunicación eficaz. Es sobre la famosa comunicación eficaz. Cuando hablamos de comunicación eficaz, estamos hablando de buena comunicación, o sea, una comunicación óptima, como dicen las abuelitas, para que sea más mejor. ¿Está bien? Una buena comunicación. Entonces, para que haya una buena comunicación, hay que recordar esto, que el emisor y receptor tienen que compartir, tienen que compartir el mismo código. Eso es lo principal. Tienen que conocer el mismo código. Y entonces vamos recordando por acá la idea de código. Código, jóvenes, es un sistema de signos. Código es un sistema de signos.
que pueden ser lingüísticos, utilizando la lengua, lingüísticos, y pueden ser no lingüísticos, no lingüísticos. Ahí está. Muy aparte de esto, de la comunicación eficaz, que esto es lo principal, lo fundamental, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá la actitud, ¿ve? O sea, el comportamiento. El comportamiento que quiere decir la predisposición que yo quiero, la predisposición que yo tengo. Oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero comunicarme contigo, yo sí quiero hablar contigo. Entonces voy a tratar de hacer eso. B, voy a tener acá las habilidades. Habilidades comunicativas, o también algunos autores le van a llamar ahora competencias. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué quiere decir saber? Saber y hacer. No solamente saber, porque no solamente va a quedar en el cerebro, sino que tenemos que plasmarlo. ¿Saber hacer qué? Saber leer, escribir, hablar, mira, ahí está. ¿Sí? C. Vamos a tener también el nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento. ¿Qué pasa con el nivel de conocimiento? Es de acuerdo a la especialidad. Nosotros tenemos que marcar algo muy, muy fundamental, que el nivel de conocimiento se da de forma o cómo se ha formado esa persona de acuerdo a su quehacer, de acuerdo a su especialidad. No cualquier periodista de miércoles, no cualquier cojudo va a hablar de coronavirus, va a hablar del COVID. No, tiene que hacerlo un especialista. ¿Por qué la gente se está muriendo? ¿Sabe por qué se está muriendo? Se está muriendo, ¿por qué? Porque falta esto, ¿ve? Porque falta especialistas en el mundo, falta virólogos, falta gente que sepa conectar oxígeno, las grandes empresas, mira, ahorita el problema de los oxígenos, ¿ve? 2 empresas nomás tienen la aceptación para que puedan elaborar oxígeno, imagínate, ¿ve? Y la gente muriéndose solamente por oxígeno, ¿ve? O sea, ya no se está muriendo por el virus, sino se está muriendo por la negligencia. Y todo eso se da en el nivel de conocimiento. Y por último, vamos a tener acá, bebé, el sistema sociocultural. El sistema sociocultural. ¿Qué quiere decir el sistema sociocultural? Tiene que ver acá, como sistema sociocultural, tiene que ver el entorno, el ambiente, con quién estamos rodeados nosotros. ¿Quién es nuestro entorno? ¿Quién es nuestro ambiente? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quién paramos? Bueno, ahora ya no paramos solo con la familia por esta cuarentena de miércoles, pero ahí está. Esta es la pequeña introducción a lo que es la comunicación. Hasta ahí clavaditos, bebés. Todo clavadito. Todo entendible. ¿Sí? ¿Alguna consultita, algo? Ya está, perfecto. Capturen, siempre capturen, porque hay alumnos que de repente por el internet que les está fallando, ya no lo pueden ver, pero por lo menos me escuchan y me sienten. Lo importante es eso, ¿sí o no? Que me sientan. ¿Ya? Así que por favor, capturen, graben, tómenle foto y mándenlo al grupo del WhatsApp.
Ya está. Entorno, entorno. Abajo del sistema sociocultural es el entorno. ¿Ya? Ahí está el entorno. Muy bien. Vamos a continuar ahora. Entonces, una vez que ya lo tiene, vamos a continuar. ¿Sí? Con lo que es las funciones, que siempre se me vienen. Siempre me vienen las funciones de mi lengüita. Acá vamos a ver. Esto siempre viene. ¿Ya? Las funciones del lenguaje. Vamos teniendo por acá. Vamos por acá. A ver. Para nosotros relacionar las funciones del lenguaje, vamos a tener lo siguiente. Vamos viendo acá. Las funciones del lenguaje sí, funciones del lenguaje van a estar relacionadas. ¿Se van a relacionar con quién? Se van a relacionar con los elementos. Se van a relacionar con los elementos. Entonces, yo por ejemplo, tengo acá el emisor que envía su mensaje. El mensaje llega al receptor. El mensaje está construido mediante códigos. Los códigos viajan por un canal. Todo se da por un contexto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos se va a ir relacionando con las funciones del lenguaje. Y yo voy a colocarte acá un listado. ¿Y qué va a pasar con ese listado? Ese listado van a ser sinónimos parciales. Quizá no totales, pero sí parciales. También es importante que lo sepas. En el caso del emisor, que es el que envía el mensaje, el emisor va a tener la función emotiva, afectiva, expresiva, sintomática. Ahí está. ¿Sí? Emotiva, afectiva, expresiva y sintomática. ¿Y tiene que ver con qué? Está ligado a los sentimientos. Todo ligado a los sentimientos. ¿Está ligado a qué? Está ligado a los estados de ánimo. A los estados de ánimo. Esto siempre viene como pregunta, siempre. Por eso hay que conocerlo, ¿ya? Siempre viene como pregunta, ¿ya? Ahora, en el caso del mensaje, el mensaje que vas a tener acá, su función es poética, es estética, es literaria, es artística. ¿Y qué va a hacer esto? Te embellece, ¿ve? Te embellece el mensaje. Siempre te va a embellecer el mensaje. ¿Está bien? Te embellece el mensaje. ¿Y cómo te embellece el mensaje? A través de refranes o a través de poemas.
refranes o poemas. ¿Sí? Para el caso del receptor, ¿qué pasa con el receptor? En el caso del receptor aquí, ¿qué es lo que vas a tener? Su función es apelativa, conativa, conminativa, imperativa, exhortativa. Sí, exhortativa. Apelativa, conativa, combinativa, imperativa y exhortativa. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo siguiente. O bien te ordena, va a haber orden, o bien va a haber ruego. Por ejemplo, yo puedo decirte cállate, o puedo decirte, por en el caso del ruego, puedo decirte acá, por favor. Como es una idea, en el caso del receptor, de cambio de conducta, acá va a haber un cambio de conducta, ¿sí? Entonces, como acá hay un cambio de conducta, si es que te viene un texto y ahí en el texto te dicen, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Ah, miércoles. De arranque es el receptor. Es apelativa. ¿Sí? Es apelativa. Para el código tienes metalingüística o también metalenguaje. ¿Qué quiere decir metalingüística? Vamos a hacer un estudio sobre el lenguaje. Sobre el lenguaje. Hacemos un estudio sobre el lenguaje. Por ejemplo, una pregunta, ¿ve? ¿Qué es el verbo? O también podría ser una corrección, ¿ve? Si cuando corrige, te corrige. Oye, no se escribe así, no lleva tilde. Metalingüístico. El canal es fática. Es de contacto, ¿ve? Ahí está. Fática o de contacto para probarte el canal. Cuando te digo hola. Cuando te digo aló. Cuando me despido también y te digo adiós. ¿Ve? Ahí está. Y el contexto, ¿qué va a ser acá? El contexto va a ser referencial. Va a ser representativa o también le van a llamar informativa. ¿Sí? O también le van a llamar ahí informativa. ¿Y con qué tiene que ver esto? Esto está ligado al hecho noticioso. Al hecho noticioso. Pura noticia nada más, ¿sí? Hasta ahí, por favor, captúrenlo, ténganlo en cuenta ahí. Capturen esa partecita, por favor, ¿ya? Siempre una capturadita ahí. ¿Ya? Siempre con capturas ahí. Ya está.
Y vamos a lo que nos interesa, que son la relación, o va a ser acá, las tipologías comunicativas, los tipos de comunicación. Vamos a ver los tipos de comunicación. Ya, vamos por acá. Ya está. A ver, veamos acá entonces. Tenemos tipologías comunicativas. Sí, tipologías comunicativas. ¿Está bien? Tenemos puras tipologías comunicativas. Tipologías, vamos a tener acá tipos, ¿sí? Tipos, vamos a tener formas, vamos a tener clases. Y esto es lo que nos interesa. Vamos dividiéndolo entonces en grupitos, ¿está bien? Vamos dividiéndolo en grupitos para que ustedes tengan acá, para que tengan acceso. Primero tienes comunicación vertical y tienes la horizontal. Luego tienes la comunicación directa y la comunicación indirecta. Vas a tener la comunicación pública y vas a tener la privada. Y después, por la cantidad de elementos que se van incluyendo, tienes comunicación intrapersonal, tienes comunicación interpersonal, tienes la comunicación grupal y tienes la comunicación de masas o la comunicación de difusión. Ya está. ¿Qué pasa en la comunicación vertical y en la comunicación horizontal? En la comunicación vertical también le van a llamar unilateral, ¿sí? Y a la horizontal le van a llamar bilateral. Unilateral y bilateral, ¿sí? Unilateral, vertical. El emisor envía el mensaje al receptor. Ya ahí quedó. El emisor envía el mensaje al receptor, ya ahí quedó. Es como lo que estamos llevando ahora. Yo les envío el mensaje, si es que yo no giro, yo no voy a ver sus preguntas, y ahí nada más va a quedar la comunicación. ¿Ve? O alumnos que de repente no tengan acceso ahorita y después lo tengan que ver en video, a eso también le llamamos comunicación vertical. Ahora, en la horizontal o bilateral, acá sí van a cambiar los roles. El emisor envía un mensaje al receptor y el receptor ahora se convierte en emisor y el emisor en receptor. Ya está, ya. Mira, ahí sí hay un cambio. A esto se le llama cíclico. Cambio cíclico. ¿Sí? Comunicación directa y comunicación indirecta. Acá lo que tiene que ver es tiempo y lo que tiene que ver también es espacio. Tiempo y espacio. Comunicación directa e indirecta. ¿A qué se le llama comunicación directa? Se le llama directa cuando vas a tener el mismo tiempo
y el mismo espacio. El mismo tiempo y el mismo espacio. En cambio, ¿cuándo se le va a llamar indirecta? Cuando falte uno de los dos. Falta uno de los dos e inmediatamente se le va a llamar indirecta. Ahí está, indirecta. Tienes acá pública y tienes privada. Pública y privada. A la pública también le van a llamar abierta y a la privada le van a llamar cerrada, ¿ve? Pública y privada, ¿ve? Abierta y cerrada. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el caso de la pública, que es la abierta, y la privada, que es la cerrada, en la pública es abierta porque intervienen los medios de comunicación, pero no cualquier medio de comunicación, sino los medios de comunicación masiva. Mientras que la privada, acá no, acá se va a dar por medio de una carta, por medio de una llamada, por medio de un memorando, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Así que nosotros tenemos que fijarnos en qué. Nosotros tenemos que fijarnos en el contexto en el que se está dando. ¿Qué es lo que estamos utilizando? ¿Cómo lo estamos utilizando? Ahora por la cantidad. ¿Quién interviene acá? Acá va a intervenir la cantidad de elementos. Intra, inter, grupal y de masas. Intrapersonal, intrave. Una sola persona. Una sola persona es emisor y receptor a la vez, donde en un acto de reflexión. Ahí está, en un acto de reflexión. Inter, dos personas. Acá sí hay dos personas. ¿Dónde? En un diálogo. Y la grupal y la de masas, es muy sencillo, ¿ve? La grupal va de 3 a más, la de masas va de 3 a más, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En que la grupal va de 3 a más, pero se conoce la cantidad. Por ejemplo, yo voy ahorita y comienzo a averiguar cuántos son. Y digo, somos algo de 30, 40, pero ya conozco la cantidad, se conoce. En cambio, la de masas o de difusión, esta sí no, no se conoce la cantidad. Y ahí entra el tema. Un video se vuelve viral, un video se vuelve por acá, por allá, y no sabemos cuántos los han visto. ¿Sí? Entonces, creo yo que este primer tema que ya se había trabajado y que estamos reforzando, ahora con más preguntas, nosotros lo vamos a poder desarrollar. ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó todo clarito ahí? ¿Quedó todo clarito ahí? ¿Sí, bebés? Ya está. Ahora vámonos a lo que nos interesa. Aparte de cobrar, vámonos rapidito a la práctica, porque ahí los quiero ver, carajo. Ahí quiero ver cómo se monta. Señorita, por favor, 15 minutos, cámara y audio. ¿Ya? Todos váyanse a la práctica de una vez, ¿ya? Ya está. Y ahora ya las preguntas tienen un poquito de más nivel. Ya ustedes poquito a poquito se van a ir dando cuenta ya del trabajo. Ya no se preocupen, todos los temas
todos los temas de todo el curso se va a hacer hasta el examen, ¿no? Si el examen se prolonga hasta noviembre o hasta diciembre, sobrado, uy, sobrado. Vamos a reforzar y todo. Lo importante es que tengamos esto de la retroalimentación. Más bien lo que le quería decir a ustedes es que si por ahí de repente estamos en el curso, ustedes como grupo, aparte que les enseño creo literatura también, ustedes díganme, profesor, ¿sabe qué? Queremos reforzar tal tema, por ejemplo, puntuación, vicios de expresión, entonces acordamos bonito y les envío una práctica y hacemos la clase, ¿ya? Así que ya es cuestión de que ustedes también se coordinen, ustedes puedan ver ahí lo que también les falta y mejorar nada más, mejorar todo por con tal de la academia, para hacerlo todo junto, todo para hacerlo juntos, todo lo van a hacer conmigo ya, no se preocupen. Ya, muy bien. Entonces vámonos a perdón, vámonos a la práctica. Todos a la práctica. En la práctica, si ustedes se dan cuenta, en el módulo 2 ya he optado por mandarles bastante teoría para que ustedes tengan ahí, puedan repasar algunas cositas enmarcadas, la diferencia entre una comunicación humana, una comunicación animal y sobre todo los temas recurrentes, pues, ¿no? ¿Qué es un ruido? ¿Cuáles son los ruidos? El ruido que me provoca tu voz y todo eso. Y luego, después de esto, en la página 7 del nuevo módulo, estamos en el nuevo módulo, en la página 7 arrancamos con las preguntas. Así que voy a ir explicando uno por uno, ¿ya? Vamos a ir explicando uno por uno estas preguntitas. Muy bien, vamos viendo entonces. Número 1. Dice, los siguientes ejemplos constituyen actos comunicativos. Para que haya comunicación, recuerden, tiene que haber emisor, mensaje y receptor. Aparte que el proceso tiene que ser intencional. Entonces a eso vamos, ¿ya? Tienes ahí, Roger escucha las sugerencias de su maestra. Sí, sí es comunicación. Emisor, la maestra. El mensaje, las sugerencias. Roger, el receptor. La uno sí. La 2, el profesor observa a Wendy y José. No, porque solamente las observa. Nada más. Ahí es información. La 2 no. Pero ojo, no vayan a pensar que porque dice observa, todo lo que diga observa va a ser información, por si acaso, no sean cojudos. Ya, no todo lo que diga observa va a ser información, porque yo te puse un ejemplo ahí que decía que Pedro observa el semáforo y por más que diga observa, ahí es comunicación. ¿Ya? 3. Alberto envía una carta a su padre. Muy bien, ahí sí, emisor, mensaje, receptor. Eh, un policía analiza las huellas, ahí no. Una madre le señala la puerta a su hijo con un gesto de amenaza. Ahí sí. 1, 3 y 5. Casa, casa. 2. Son ejemplos de códigos kinésicos auxiliares en la comunicación oral. Cuando hablamos de códigos kinésicos, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Lo kinésico está ligado al movimiento. Puede ser el movimiento corporal, o sea, de mi cuerpito caribeño, que ustedes ya me han visto, o puede ser también el movimiento facial. Pero en todo lo que se diga es movimiento. Por ejemplo, la entonación, eso no es movimiento. Una guiñadita, sí. Un movimiento de cabeza para negar algo. Un rictus de cólera, sí. ¿Por qué rictus? Rictus es cuando se te arruga la frente. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Casa. Casa. ¿Ya? 3.
Los ejemplos siguientes tratan de ruidos dentro del proceso de comunicación. Los ejemplos siguientes tratan de ruidos dentro del proceso de comunicación. Recordemos que los ruidos son el elemento parásito, son lo que malogra, lo que interfiere, lo que jode, ¿me entiendes? Es todo eso de ahí. Entonces vamos a tener en cuenta, a ver, ¿cuáles serían los ruidos ahí? Tenemos los claxon de los vehículos, podría hacer ruido, pero ahí dice que cuando conducen y piden pase, entonces ya no es ruido, ya pues está pidiendo pase. La voz afónica del orador, sí. La desconcentración, sí. Las fallas ortográficas, sí. 2, 3 y 4. Casa. 3, casa. 4. Constituyen procesos comunicativos. En donde dice que constituyen procesos comunicativos, tenemos lo siguiente. Carla está leyendo un libro, sí. De Ricardo, no. Rafael envía mensajes, sí. José vende, sí. La 1, la 4 y la 5. Beso. 4 besos. ¿Y por qué es besito? Porque encuentro, les vuelvo a repetir, encuentro en la 4 emisor, mensaje y receptor. ¿Ve? Yo encuentro emisor, mensaje y receptor y entonces ahí puedo decir que es comunicación. Number 5. Ahora que nos piden para aprender inglés también. Los movimientos corporales y faciales. Mira, justo de lo que estábamos hablando, ve. Están estudiados por quién? Por la kinésica, avión. Sí, avión. Entonces, todo lo que tenga que ver ahí con movimientos, perdón, todo lo que tenga que ver ahí con movimientos, avioncito, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con mi movimiento. En la 6, afecta a las personas la violencia que observan en la televisión, los videojuegos, mira, ve, hasta ahí ese texto era representativo, era informativo nomás, hasta ahí. Pero luego, si tú te das cuenta, hay una pregunta, hay una interrogante, porque te dice, ¿afecta o no afecta? O sea, está tratando de decir, tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Es razonable, mira, al final, ve, es razonable creer. Y cuando veas un texto con ese tipo de preguntas, ya, con ese tipo de preguntas, entonces inmediatamente, ¿qué es lo que vas a tener ahí? Vas a tener, eh, ¿qué vas a encontrar ahí? Apelativa, apelativa, casa. 7. De los siguientes acontecimientos. A ver, en las 7. De los siguientes acontecimientos, uno de ellos no corresponde al acto informativo. Entonces, si no es información, es comunicación. ¿Qué podemos tener? ¿Los alumnos observan por el microscopio? No. Ay, no, están mirándome la célula. Los alumnos asistieron al estadio para ver jugar a su selección. No, están viendo nada más. Luis identifica, no identifica. Carlos observa los enamorados. Pinches enamorados que se paran enviando sus mails. Ahí tenemos por el WhatsApp. 7, enano. 7, enano. 8. Francisco se entera mediante el noticiero
que su cantante favorito, Lucho Barrios, falleció. Él se quedó impactado por la noticia. Luego se puso a revisar ahí, se puso a revisar sus videos del artista y todo. ¿La comunicación es de masas? Sí. ¿La comunicación es audiovisual? Sí, la dos también. Francisco es un decodificador también. 2, 3 y 5 dado. 2, 3 y 5 dado. 9. En las situaciones siguientes, tienes en una manifestación de protesta por la contaminación visual generada por los carteles de propaganda, hay unos manifestantes que dicen no contaminen la ciudad, señores candidatos, no la contaminen, basura, perros. Entonces, como es una noticia, es referencial. Ahora, cuando dice y no contaminen, ahí es apelativa, es conativa. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Enano. Ya, enano. 10. Miren el texto de la 10. El número creciente de investigadores afirma que el optimismo, la esperanza, el porvenir y otras emociones positivas ejercen una influencia en la vida y la salud del ser humano. Pero no todos comparten ese criterio. Algunos descartan tales afirmaciones tachándolas de ser teorías populares y carentes de rigor científico. Refieren pensar en las causas de las dolencias físicas y hay tanta vaina. Hasta ahí todo normal, pero luego, ¿qué dice? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es, ve? Ya te hizo una pregunta. Entonces, como te hizo una pregunta, ahí vamos a tener que es apelativa. Sí, apelativa. ¿Por qué? Porque tiene que ver ahí con el cambio de conducta, ¿ya? Apelativa. 11. En el caso comunicativo, Carmen lee una tarjeta entregada por su hija Sofía en el día de su cumpleaños, pero encuentra un error ortográfico. Dice, te quiero mucho mamá, y la T está con tilde cuando no debería llevar tilde. Como está que la corrige sobre cómo ha escrito la carta, eso de corregir entra a la función metalingüística. Sí, las correcciones, en este caso ortográficas, porque también podrían ser de pronunciación, entran a la metalingüística. Ya está. Vamos por acá. El profesor de literatura comenta acerca de las técnicas narrativas denominadas salto cualitativo. Hasta ahí es referencial, ¿ya? Pero dice que justo en ese momento un alumno le pregunta si la palabra cualitativo es adjetivo o sustantivo. Obviamente es un adjetivo. Pero como hace ese tipo de pregunta, esa pregunta ¿dónde entra? En meta lingüística. Casa. 12 casa. 13. Dice, no te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar
¿sí? Aún estás a tiempo de alcanzar, comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos. Todo eso de ahí, estética, poética, dado, ¿ya? Dado. 14. En la situación siguiente comunicativa, el hecho de que miles de jóvenes postulen a la UNT, ¿cuál es el referente ahí? El hecho de que miles de jóvenes postulen a la UNT, ¿cuál es el hecho? Que ingresen en la UNT. 14, enano. Ya 14, enano. 15. Los actos comunicativos siguientes son ejemplo de la comunicación privada. También te podría haber venido ahí comunicación, te hubiera puesto ahí comunicación cerrada. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Privada o cerradita. El director, el postulante y al llegar al club. Un beso, un beso. 16. Hablar, escribir, leer, escuchar, reflexionar, son habilidades comunicativas. Avión. Les vuelvo a recordar que se les llama habilidades comunicativas o también están utilizando el término de competencias. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado ahí. 17. Conocido por su rápido vuelo y por el potente zumbido de sus aleteos. Ya, pues toda esa definición, referencia. Toda esa definición, referencia. ¿Ya? Eh, 18. Jorge, estudiante de medicina, busca en una enciclopedia virtual la palabra cerebelo y encuentra que se trata de la porción del encéfalo que ocupa la parte posterior e inferior del cráneo. ¿El canal es el idioma? No. El código es el idioma, claro, es lingüístico. El mensaje es el significado, 2 y 3, beso. 18, beso. 19. En el hecho de que Víctor lee la obra Fábula Salvaje de César Vallejo, los elementos de la comunicación presente son: el código es la fábula salvaje, no. El emisor es la obra, no. El mensaje es el contenido de la obra, podría ser. El receptor es Víctor. El canal es la obra leída. Muy bien, casa. Sí, casa. Ahí tenemos casita. 20. Dice, la hibernación es un estado de hipotermia regulada durante algunos días, semanas o meses, que permite a los ya toda esa definición, todo es referencial, ¿sí? Todo ahí es referencial.
Roger, al encontrarse con Oscar 21, se abrazan, se estrechan la mano e intercambian amicales frases de saludo. La uno no puede ser porque dice intrapersonal. Y ahí no es intra, es inter. El empleo del código paralingüístico como la coma, a ver, el uso de código sociolingüístico, ya la probé, ya está. 2, 3 y 4. Sí, ahí está. Entonces tenemos 2, 3 y 4 en la 21. 22. Vamos a ver en la 22. 22. Para una buena comunicación, la 1, la 3 y la 5. Beso. Sí, besito. Besito. 23. Un alumno de lengua y literatura lee en el diario El Comercio el mensaje del ministro de Educación. Sí, puro ministro, no me está basura, perro que no deja. ¿Cuál es el canal ahí? El canal es el texto leído. También podría decir las hojas impresas. Sí, o texto leído o también hojas impresas. 24. Una persona dialoga a través del teléfono bilateral, pero no la ve horizontal, porque es bilateral horizontal indirecta. 1 y 4 dado. 25. 25. Cuando vemos una película en el cine o en la televisión, los elementos, los códigos, es una comunicación masiva. Masas, masiva. 26. Andrés recibe en Trujillo una carta de su hermano en la cual le pide que le envíe sus libros de anatomía. El referente, ¿cuáles son? Son los libros de anatomía. El referente es la realidad aludida. En este caso serían los libros. 27. Los ruidos reducen, distorsionan e interfieren. La 1, la 3 y la 4. 28. Estéfano, dedicado tenista trujillano, después del partido en Kentucky, Estados Unidos tuvo que participar en la rueda de prensa para poder explicar las técnicas aplicadas. Necesitó de Junior, que Junior es un traductor, o sea, él conoce la trama, él es un encodificador.
Ya, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? La 2. Vamos a tener ahí la 2, la 4 y la 5. 29. En el proceso, Ricardo desde Piura le escribe una carta a su amigo Luis felicitándole por su ingreso. Es indirecta, sí, porque no lo ve. Ricardo es el emisor, no es el receptor. La 3 también, la 4 también. 1, 3 y 4, beso. 30. En los siguientes, uno no corresponde al ámbito metalingüístico. Cuando me dicen a mí, qué hermoso, dado, dado. (31) Una señorita se dirige a la vendedora de una tienda de ropa y le pregunta cuánto está una toga. La joven, sorprendida, le pregunta, ¿y qué mierda es una toga? De pronto se escucha las ruedas del carro sobre la pista. La 1, la 2 y la presencia de ruido. La 4, beso. En la 32, mira, súper fácil. Hola, hola, ¿me copian? Fática o de contacto. En la 33, toda la definición de algo. Si una persona es secuestrada durante su cautiverio o después puede parecer de síndrome de Estocolmo. Y luego explican ahí, es representativa. Casa. Y 34, en el proceso, unos turistas de la India ayudan, acuden, a la ruina de Chan Chan. En ellas requieren ayuda de un traductor. En el sector, los turistas. Tenemos ahí los turistas, los receptores y el emisor, el guía. La 3, beso. 34, beso. Ya, ahí está. Muy bien, queridos alumnos, ha sido un placer trabajar hoy día con ustedes. Estoy un poquito así, medio con dolor de puerco. De repente me quiere agarrar la gripina. Acá me voy a dar una buena sobada con huevo caliente y al toque nos recuperamos. Ya, bebés, de acá ya nos vemos para literatura, para explicarles la primera parte. Vamos viendo lo bonito, cómo lo hacemos, para ver si es que les explico de frente el infierno y el purgatorio y luego el paraíso, ¿no? Para hacer la Divina Comedia con Dante Alighieri. Y eso lo vamos a ver ya en el interno. ¿Ya, bebés? Bueno, un abrazote, cuídense. Gracias, señorita. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente, cuídense.